nombre es Sebastián Fosbury, soy el HR Country Leader para Chile y Colombia en IBM y soy el presidente del Comité de Talento y Personas de la Cámara de Comercio de Santiago. Yo les voy a hablar en esta sesión de lo que tiene que ver principalmente con lo que hemos denominado el talento a prueba de futuro y de cómo la inteligencia artificial está impactando en todos los roles. Me voy a estar apoyando en algún material que yo voy a luego compartir con ustedes, así que si me permiten voy a compartir en este preciso momento. Y en este HR Global Day yo quisiera lanzar principalmente dos primeras preguntas. La primera pregunta tendría que ser una autoevaluación que ustedes pudieran hacer, que tiene que ver con del 1 al 10, cuán importante para ustedes es la transformación digital. Respóndanselo, es un dato simplemente para que ustedes tengan. Y a partir de aquí, la segunda pregunta es, ¿cuántas horas de preparación dedican al mes nuestros equipos para cubrir las brechas del futuro laboral? Esta pregunta no es ingenua, esta pregunta lo que busca en definitiva es que nos demos cuenta qué tan importante consideramos que es y qué tanta acción tomamos como consecuencia de ello. En ocasiones es muy fácil identificar ciertos riesgos, ciertos desafíos que podemos tener. La pregunta que nos interpela es qué decisiones tomamos en ese sentido. Y a partir de acá, no es ingenuo comentar que muchas de los trabajos o de las profesiones que hoy conocemos podrían verse fuertemente amenazadas y quizás desaparecer. Pero también no es menos cierto decir que todas las profesiones se van a ver afectadas y modificadas y que muchos otros nuevos y más roles van a aparecer en este mundo del futuro laboral. Por eso, lo interesante de esto es que la tecnología hasta acá nunca había traído tantos beneficios tangibles como hasta ahora. Ya no se trata de un pensamiento mágico, de algo que uno pudiera pensar que, bueno, quizás pudiera ocurrir. Hoy lo vamos a ver y lo vamos a ver de manera muy cercana. Pero también, en la medida que identificamos este futuro laboral, la gran pregunta que nos deviene es ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos administrando nuestro tiempo? Por eso a mí me gusta pensar que en los momentos de crisis nos estamos enfocando en lo importante y en lo urgente. Seguramente alguna de estas tres imágenes describe muy bien cómo nos podemos sentir en varios momentos de nuestro día, de nuestra semana, de nuestro mes o de nuestro año. La pregunta tiene más bien que ver con qué tanto nos enfocamos en esos momentos donde algo es importante pero no es urgente. Y este HR Tech Conference viene justamente a trabajar en este punto. En nuestro HR Global Day, lo que queremos justamente es reflexionar sobre estos temas tan relevantes, donde vamos a dejar de costado por un minuto la urgencia y nos vamos a enfocar en lo importante. Lo importante va a tener que ver con cómo planificamos ese futuro que se nos viene. Para eso estamos aquí y ahora. Si yo les pidiera que cierren sus ojos 5 segundos y piensen cómo ven el futuro por el año 2027, no les voy a decir 5, 6 años, 8 años, 2 años vista, ¿cómo se imaginan que será ese lugar de trabajo donde ustedes se encuentran? Bueno, esta frase de Dan Dreyer, un poco modificada, que dice que cuando ves que el mundo cambias, cuando ves que el mundo cambia, cambias el mundo que ves. A mí me gusta pensar cómo vamos a estar modificando nosotros el mundo, pero primero empieza por aquí. ¿Cuánto me lo puedo imaginar? ¿Cuánto lo puedo ver? Y por eso también no es menos cierto decir que este es un momento para trabajar la perspectiva, para pasarlo bien, para divertirnos y principalmente para poder, de alguna forma,
desordenar todo lo que está en este status quo para luego reconstruirlo en este diseño mental que tenemos del futuro. Muchos dicen que cuando uno tiene la capacidad de imaginarse el futuro, tiene la capacidad, por supuesto, de trabajarlo y de construirlo. Por eso, un nuevo jefe, una nueva transformación, una nueva tecnología, un nuevo proceso, un nuevo compañero, compañera en la estructura donde trabajamos, nuestro cerebro en primer lugar lo va a considerar como una amenaza. Por eso, como dice el Neuroleadership Institute, cuando la amenaza es mayor, el beneficio es mejor. Inicialmente, nuestro cerebro está hecho, nuestro cerebro primigenio, a través de esa corteza prefrontal, que no está diseñada para hacernos más felices, es quien toma el control, el mando de nuestras acciones. Lo primero que visualiza es una amenaza. El futuro, luego tenemos que tener la capacidad de poder imaginarlo y de poder trabajarlo. Por eso la amenaza es mayor, pero el beneficio es mejor. Y los beneficios, hoy la tecnología nos los puede mostrar. Yo quisiera contarles una historia brevemente de 3 minutos que me gustaría que me acompañen, por favor. Este es el mayor salto de esquí del mundo. Quiero superar el récord mundial. Mi mejor marca hasta ahora es de 252 metros. Está muy cerca del récord y aplastaré ese récord hoy. Gianni, mi entrenador, está muy preocupado. ¿Yo? Sí, estoy más nervioso que tú. Necesitábamos lograr la pendiente, ángulo y largo correctos, más las condiciones y la presión. Después de los cálculos y de hacer modelos, buscamos la colina perfecta en todo el mundo para construir este salto. Este ángulo se ve bien para mí. 20 metros. El lugar donde saltaré es en Islandia. Crearemos una colina para saltar en las montañas. Debemos mover toda la nieve que podamos de día y de noche, las 24 horas. El clima es hostil. No nos ayuda. Claro, eso me preocupa. El otro día había un sol agradable, casi nada de viento. Me gustaría que haya otro día así la semana que viene. Estoy trabajando aquí desde hace más de medio año. Trasladamos más de 120,000 metros cúbicos de nieve y preparamos esto para que sea como un salto de esquí, solo que mucho más grande y aquí afuera, en la montaña. Ver la montaña con nieve me dio escalofríos. ¿Estás contento? Sí. Entonces yo también. Calculamos la velocidad necesaria. 105, pero el único que puede confirmar eso es Ryoyu. Estoy aprendiendo a adaptarme a los vientos fuertes, a mejorar la postura del cuerpo en el aire. Es el mayor salto de la historia. Es gigantesco. Tan solo bajar será un logro, sin duda. Este es el mayor salto de esquí del mundo. El récord mundial de salto de esquí es de 253.5 metros. Veamos si Ryoyu puede superarlo hoy. Es una locura. Es muy largo. Eso es increíble. Desde el inicio, esta es la primera colina así, de este tamaño. No sabemos dónde poner la salida. Voy a empezar desde abajo. Y si me siento seguro, subiremos la salida. Ryoyu va a llegar con una velocidad de unos 107 kilómetros por hora. Va a despegar y se lanzará volando por los aires durante unos 9 o 10 segundos. Me estoy poniendo nervioso. El viento es lo único que puede arruinar esto. Como irá a alta velocidad y estará tanto tiempo en el aire, el clima y el viento son extremadamente importantes. Sigue habiendo. Puede prepararse. Puede volar. Fantástico, las condiciones se ven muy bien. ¿Ryoyu está listo? 3, 2, 1, 3.
La distancia del salto es de 291 metros. Nuevo récord mundial. ¡Sí, muchachos, grande! Bueno, miren qué interesante este proyecto, cómo las capacidades humanas, el trabajo en equipo, la tecnología, la mentalidad de crecimiento pudieron hacerlo posible. Por eso yo quiero hoy, tras reflexionar con este video, el rol del liderazgo, la importancia de desarrollar la confianza y la esperanza en nuestros equipos, justamente que tendrá que ser algo que nos moverá y nos habilitará para la transformación y lograr estas cosas que tienen que ser grandiosas, que empiezan por el propósito. Tienen que ser cosas que realmente nos convoquen, que nos interpelen, que nos pongan en movimiento. Tienen que ver con esa misión y esa pasión que tenemos desde recursos humanos. Nosotros en IBM siempre creemos que no importa el estado del arte en el que te encuentres, ese camino de desarrollo hacia la mejora continua es justamente la hoja de ruta que hay que trazar. Muchas veces pensamos, no, es que yo estoy muy lejos de llegar a eso, no tengo los recursos. Hoy la tecnología está disponible, el conocimiento está disponible. Tenemos que tener la posibilidad de pensarlo, de pensar en grande y de ponerlo en movimiento. Por eso, si uno mira las transformaciones que se han dado en los últimos años y el tiempo que han tomado, cómo se ha vuelto exponencial. La generación de datos es exponencial, principalmente generado a través de nuestros devices tecnológicos, a través de nuestros smartphones, de nuestros computadores, con data estructurada, con data no estructurada, pero principalmente tenemos que considerarlo como que el desarrollo de nuestras capacidades se ha vuelto lineal. Se ponen obsoletas cada vez más rápidamente y cuesta más tiempo poder desarrollarlos. Por eso, esto es una conversación principalmente de productividad. Miremos un poco qué le ocurre a esta transformación digital que puede habilitar probablemente este crecimiento en el mundo. Tiene que ver con cómo desarrollamos una adopción temprana, porque como la velocidad de adopción de la inteligencia artificial y el impacto que tiene esta inteligencia artificial no generativa, en un caso el 80% de las empresas están trabajando para empezar a emplearla o ya la están utilizando. Hay un alto impacto que puede generar probablemente aumentar un 7% del Producto Bruto Mundial y también tiene que ver con un enfoque crítico de en qué estamos invirtiendo para desarrollar esto. Por eso, si consideramos este Producto Bruto hacia fines o inicios del año 2024, esta es la foto, simplemente para darle algún sentido y tomar algunos países de referencia. Esto representa 20x el PIB de Colombia, 8.4 el de Brasil, 1.17 el de Latinoamérica, simplemente para tenerlo como referencia. Miremos qué está ocurriendo en materia de la fuerza laboral. Fíjense, el aging, en general en todas las geografías del mundo, tiende a descender. Solamente en Estados Unidos y producto de los movimientos migratorios, le permite de alguna manera revitalizar mucho más fuertemente su fuerza laboral. Por eso nosotros decimos que a medida que haya más inteligencia artificial, mucho más vamos a potenciar las capacidades humanas con esa inteligencia artificial. Simplemente algunos números. Vamos a poder, y esto lo tomamos de un poco de nuestra experiencia, 21% menos en el costo laboral, un 13% más en la posibilidad de cubrir el alcance de esos recursos, probablemente en recursos humanos, de esas posibilidades en recursos humanos, y una optimización que nos permite reducir 25% el tiempo de los empleados que le dedican a atender tareas repetitivas, tareas manuales, transacciones, como le decimos. Déjenme compartirle algunos trends. En este sentido, sabemos que los CEOs están buscando una rápida transición hacia la inteligencia artificial generativa para generar mayores niveles de eficiencia y sobre todo optimizar esos costos y generar expansión. Cuando lo ponemos en esos términos, fíjense en esa foto que nosotros podemos entender. Esta es una foto tomada en 2024, nos está mostrando que una pequeña capa está solo en crecimiento y expansión.
un 26%, más del 25% está buscando eficiencia en costos, 47% está prototipando y un 24% está viendo a ver qué hace. Por el otro lado, vemos que para 2025 ya crecimiento y expansión es 18% y más del 50% busca optimización en los costos y ya es prácticamente una reducción año contra año del 50% del prototipado. Cuando nosotros miramos qué está por ocurrir hacia 2026, casi el 50% del crecimiento se expande y se desarrolla, mientras que un 38% busca eficiencia en costo y cada vez hay menos prototipado. Cuando esto lo proyectamos hacia 2029, casi el 70% crece y se expande y el 30% se enfoca en los costos. Quiere decir que ya nadie prototipa, ya no va a generar una ventaja competitiva. Quiere decir que estamos en esta ventana de 2, 3 años de poder prototipar para poder hacer crecer el negocio y expandirse. En términos prácticos, cuando uno mira las prioridades de los CEOs que había, fíjense cómo los productos e innovación en los servicios crece, modernización en las tecnologías, ciberseguridad y data privacy. También en los desafíos que identifican los CEOs empiezan a hablar de revisión de sus modelos de negocios y también vemos cómo empieza a aparecerse en primer lugar la inteligencia artificial generativa, el Internet de las cosas, los devices conectados y la analítica avanzada. Volvamos un poco a este concepto de cuántos de estos trabajos se verán ver afectados y en este estudio de 2023 del World Economic Forum vemos que todas estas tareas son las que principalmente tenderán a desaparecer, pero muchas de estas tenderán a crecer y a desarrollarse. Por eso nosotros decimos que hay una oportunidad de invertir en aprendizaje, en desarrollo y también de acelerar la automatización de los procesos, construyendo eso que nosotros llamamos el talento a prueba de futuro. Por eso, cuando nosotros miramos esta oportunidad de poder aplicar esta transformación en HR, vemos que esto es posible en adquisición de talento, en desarrollo del talento y en la gestión del talento. Fíjense cómo podemos bajar nuestro costo por contratación o cómo podemos optimizar el tiempo para cubrir las posiciones. En la gestión del talento, cómo el Employee Engagement nos puede ayudar. Y acá, en lo que es desarrollo del talento o en los servicios al cliente de recursos humanos, está bastante bien distribuido. Fíjense el impacto de la inteligencia artificial en todas las áreas de recursos humanos, cómo empieza a desarrollarse, cómo empieza a tener impacto. Y por eso acá hablamos de este concepto del CAIPO, del Chief People Officer, como un líder para desarrollar el talento. Porque ya se trata no solo de entender la gestión del talento, de entender las oportunidades, de entender cómo lo vamos a administrar, sino que también se trata principalmente de cómo voy a infundir, a embeber tecnología en todas mis soluciones de recursos humanos. Por eso nosotros siempre decimos que recursos humanos se ha vuelto el cliente cero. Podemos infundir esta tecnología en las operaciones de recursos humanos, en la propia utilización para la transformación y en todas las funciones de recursos humanos con la intención de lograr una eficiencia de costos, siempre asegurarnos del compliance, porque cada vez aparecen más normas que hacen más difícil poder hacer esa gestión de manera automatizada y eficiente y cómo mejoramos la experiencia. Cuando hablamos de flujo de trabajo inteligente, estamos hablando de experiencias inteligentes. Y un flujo de trabajo inteligente, este slide lo explica muy bien, porque estamos hablando de procesos que van desde los más simples, medios, a los más complejos, con integraciones tecnológicas desde las más simples hacia las más complejas. En una primera instancia, los primeros asistentes virtuales que denominábamos los chatbots. En una segunda instancia, mejorar la experiencia del empleado aumentando las transacciones a través de una generación de tickets probablemente o con información completamente personalizada. Ya no es one fits for all, es just fits for you. Es esa solución que me hace sentido a mí. En un tercer nivel estamos hablando de la digitalización de los canales y en el último nivel estamos hablando de la inteligencia artificial generativa al servicio de las personas. Por eso estamos hablando de más inteligencia artificial para potenciar mucho más el talento de las personas y los skills, y por eso estamos hablando de respuestas hiperpersonalizadas, un análisis automático que recibe feedback, aprende y corrige, y transferencias fluidas entre las diferentes asistentes de inteligencia artificial que se entrenan entre ellos. Si nosotros vamos a este concepto del digital labor, este asistente virtual que nos puede ayudar, fíjense en
es el asistente virtual que trabaja con el asistente humano y fíjense en distintas áreas, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, contabilidad, impuestos, recursos humanos, suministros. En todos ellos tenemos una fuerte oportunidad de transformación. Acá hay 3 colores. El gris oscuro es donde están claramente las personas. Después, en este gris medio, es donde vamos a seguir también manteniendo las personas. Y en este gris claro es donde vemos que tenemos esta oportunidad de empezar a trabajar. Digo, en la estructura tradicional siempre están los niveles. Tenemos los empleados que somos parte de la organización, los mandos medios que se llaman y las capas ejecutivas. Acá vemos cómo tenemos la posibilidad de, en la base de la pirámide, infundir tecnología para permitirles a las personas esto que se llama el upskill y llevarlos a poder crecer al lugar donde pueden hacer mayor impacto, mayor relevantes en las tareas que hacen, mayor sentido en lo que hacen. Tenemos que dejar de poner a las personas en lugares donde se equivocan, se aburren, se frustran, se cansan, se agotan, que termina afectando el employee engagement, termina afectando la salud mental, la motivación. Tenemos que llevarlos a ese lugar donde se sienten que pueden construir y que son dueños de su futuro. Por eso en esta imagen vemos cómo hay una hiperautomatización que nos permite generar una nueva estructura. Puesto de otra manera, esto se vería como 3 áreas de recursos humanos. En el año 2016 teníamos el analista de soporte de recursos humanos, el consultor de payroll, el gerente de nómina y el director de recursos humanos. Ya desde 2023 tenemos el Digital Labor tomando eso en la base de la pirámide y el consultor de recursos humanos, el consultor del payroll, ese subject matter expert, especialista, el director de nómina y el socio de recursos humanos. En las bandas vemos cómo ha crecido y cómo se pueden desarrollar. Por eso algunas reflexiones acá. A medida que la inteligencia artificial se desarrolla, habrá 3 tipos de personas: las que lo crean a la inteligencia artificial, las que la utilizan y las que son utilizadas por ellos, porque no han podido hacer el cambio en su mindset y en sus capacidades. No es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Seguramente esto va a disparar un montón de preguntas, pero para eso estamos en este HR Global Day, para poder pensar justamente en cómo el CAIPO en este nuevo rol va a poder construir un talento a prueba de futuro. Desde ya, muchas gracias.